Bueno, uno de los objetos que nos quedaba, que nos quedó hace un par de clases era ver lo que es funciones, ver el concepto de funciones, cómo es la sintaxis, cómo se llaman a las funciones o cómo se utilizan las funciones. Y después vemos una parte práctica que vamos a hacer eh, desde SQL Server. Y después de esto vamos a empezar con lo que es activadores, que son los triggers. Bueno, las funciones eh, tienen, digamos, una o varias instrucciones que se ejecutan y retornan un valor. La diferencia entre una función y un procedimiento almacenado es que las funciones no tienen, digamos, no tienen, digamos, una salida de muchos valores, sino van a retornar un solo valor. Van a solamente soportar parámetros o definición de parámetros de entrada y siempre va a haber una salida, pero no es un parámetro de salida como veníamos definiendo en lo que es procedimientos almacenados. Eh, Siempre una función va a arrojar un valor que es el proceso de esas instrucciones que ejecutó la función y no es a través de una definición explícita de un parámetro de salida. Ya vamos a ver, como vemos acá en la imagen, que vamos a tener dentro de lo que es, esa es la sintaxis, dentro de lo que es el cuerpo de rutina, vamos a tener un return, que es una palabra clave, que es donde se devuelve el valor de la función. Entonces, una función va a tener parámetros de entrada, no se definen parámetros de salida, pero el valor que devuelve una función, que tiene que ser un solo valor, si no, no es considerada una función, se devuelve a través de una palabra clave, que es la palabra return, como vamos a ver enseguida en lo que es la sintaxis. Hay varias clasificaciones de lo que son las funciones. Yo elegí algunas, ¿no? Y, digamos, las definí como, digamos, teóricamente, y dentro de esa teoría va a haber algunos ejemplos y ustedes se van a decir, esto tiene que ver con, por ejemplo, las funciones incorporadas, que son funciones que nos proporciona todo gestor de base de datos. Entre ellas está sacar un promedio, por ejemplo, sacar una suma, o las funciones de conversión como es la función decimal o convertir una fecha, o lo que es funciones escalares, que ya vamos a ver el concepto de funciones escalares, o funciones de tabla, como el base table, en caso de algunos gestores de base de datos. Después hay otras que son definidas por el usuario, que son las que definimos nosotros. Eh, Obviamente se crean mediante una sentencia de definición de datos de SQL y se registra en el gestor de base de datos. Hay muchas posibilidades, o es amplias las posibilidades de nuestro sistema de base de datos cuando añadimos funciones o definiciones de funciones que son proporcionadas por un usuario. Entonces nosotros las podemos llegar a usar y, digamos, las podemos llegar a reutilizar también en todos, en ese gestor de base de datos y en distintas bases de datos que estamos utilizando dentro de ese gestor. Eso más que nada es para que esto quede en el PowerPoint que yo les dejo y en esta clase para que ustedes vean algunos conceptos de las distintas funciones que manejan, ¿no? Después, dentro de las definidas por el usuario, tenemos funciones externas que vienen o hacen referencia a una biblioteca de códigos de objeto y una función que está en dicha biblioteca y que se ejecutará cuando se invoque la función. Las funciones externas no pueden ser funciones agregadas. Funciones agregadas significa no podemos utilizar la función sum, la función count, que me agrupa y me suma algo, ¿no? Después tenemos las funciones de SQL que se manejan, o las instrucciones que hay son sentencias SQL, tienen una sentencia return, que era el que yo le decía que era la palabra clave o reservada a esa return, que es la que devuelve el valor de la función.
Y ese valor que devuelve la función puede ser escalar, puede ser una fila propiamente dicha de una tabla o una tabla entera. Ya vamos a ver que hay opciones de definir funciones escalares, funciones de fila o funciones de tabla. Estas funciones no pueden ser del tipo agregada. También tenemos lo que es funciones derivadas, que son funciones que se definen en la base de datos con una referencia a otra función incorporada. O sea, yo tengo una función y hago referencia a otra función incorporada o ya definida por el usuario. Las funciones derivadas sí pueden ser funciones escalares o funciones agregadas. ¿Tá? Bueno, una función de interfaz se define para la base de datos con una referencia a varias rutinas definidas por el usuario que ya se conocen en la base de datos. Bueno, son conceptos que los pueden encontrar en cualquier SGBD, ¿no? Bueno, también podemos, como decíamos recién, definir una función agregada, que es aquella a la que se pasa conceptualmente un conjunto de valores y se suma, se multiplica, no, se cuenta, se saca un promedio. Esas son funciones agregadas. Donde decía que no se pueden usar funciones agregadas, es decir, no podemos usar este tipo de función. En una función escalar, devuelve una respuesta de un solo valor cada vez que se invoca. O sea, yo la voy a invocar y me va a devolver un determinado valor. Ese valor es retornado con la cláusula o la sentencia return y el nombre del parámetro que tomó ese valor en el cual yo quiero bueno, que ejecute la función, que ejecute las instrucciones, se la pase a un valor declarado anteriormente y eso lo retorna la función. Eso es una función escalar. Obviamente, como toda función, va a retornar un único valor. Bueno, tenemos una función de fila, que es una función que devuelve una fila de una determinada tabla. O sea, yo hago instrucciones, hago procesos, hago lo que tenga que hacer dentro de la función, pero el retorno de esa función va a ser una fila completa de valores. ¿Tá? Se puede utilizar en muchos casos, está bueno eso, porque al retornar una fila de un determinado, de una determinada tabla o de una determinada conjunto de tabla a través de un inner join que hayamos hecho, podemos tomar distintos valores. Y después están las funciones que vienen llamadas de tabla, ¿tá? Que son las que devuelven una tabla. O sea, yo hago todo el proceso, hago todas las instrucciones y al final me termina devolviendo una tabla entera. ¿Tá? Solo se puede hacer referencia a la función en la cláusula from de una sentencia CL. Ya vamos a ver esas funciones cómo se llaman. Pero vean que tenemos para retornar un único valor, para retornar una fila entera o para retornar una tabla. Entonces, obviamente que una función que retorna un único valor es mucho menos compleja que una función que retorna una tabla, ¿no? Fíjense la sintaxis misma, como ya vamos a adentrarnos de a poco en lo que es la sintaxis, nos va diciendo de qué tipo es la función que yo estoy utilizando, ¿no? Y en cuanto a la sintaxis, ustedes saben que el create o el create y el nombre del objeto va siempre de cajón. En este caso es create function y el nombre seguro que va. ¿Tá? No hay forma de que no haya un nombre. Ese nombre no tiene que estar repetido, obviamente, en la carpeta funciones o dentro de los objetos funciones. Hay una declaración de parámetros, como dijimos anteriormente. Por lo general esos parámetros dependen. En el SQL nativo, la declaración de parámetros van encerrados entre paréntesis, ¿no? Fíjense, acá tenemos paréntesis y va encerrado entre paréntesis. Recuerden que siempre los corchetes indican opcional, ¿tá?
Bueno, en este caso la declaración de parámetros son de salida, no hay parámetros de output, o de perdón, parámetros de entrada son, no hay parámetros de salida. ¿Tá? Después viene el returns, que indica el tipo de datos que va a devolver esa función. Si es un entero, si es char, si es una table, si es una fila. ¿Tá? A través del returns, fíjense, en plural, definimos el tipo de datos. Después de los parámetros viene qué tipo de datos va a devolver la función. Después vienen las características de la rutina, que tiene que ver mucho con lo que es el SGBD que yo estoy utilizando, ¿no? Y el static dispatch a veces se utiliza, fíjense que también es opcional, para cuando estoy utilizando un tipo definido por el usuario. Un tipo de datos de referencia o un tipo de datos de arreglo. No siempre, como verán, como tiene corchete, no es obligatorio, o sea, no siempre se usa, pero se puede utilizar en alguno de esos casos, ¿no? Y después viene el cuerpo de la rutina. El cuerpo de la rutina son las instrucciones que ejecuta la función, las instrucciones SQL, y dentro de ese cuerpo de la rutina está el return, que es el que devuelve el valor o que saca el valor desde la función hacia quien lo pidió, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es, a grande rasgo, ya lo vamos a ampliar, la sintaxis que tiene el create function. Hay que tener en cuenta para crear una función que las definiciones de parámetros de entrada no pueden incluir la palabra clave in, o sea, no va in. No hay ningún gestor de base de datos que utilice la palabra clave reservada in. En la cláusula return debe seguir a las definiciones de los parámetros, como les dije yo recién. Nunca puede estar antes. Obviamente que el SGBD les va a poner si ustedes lo hacen antes, les va a poner una línea roja abajo de return y les va a decir cuál es el problema que tienen, ¿no? Y el cuerpo de la rutina debe incluir una instrucción return que define el valor arrojado por el parámetro. Esas tres cositas las quise recalcar para que vieran un poquito mejor lo que es la sintaxis de la create function. Es parecido a lo que es create procedure, ¿no? Bueno, si lo vemos desde el asistente de distintos gestores de base de datos, tenemos el de SQL Server y el de Postgre. Si hacemos botón derecho del mouse, es decir, para que aparezca el menú emergente, siempre hay sobre la carpeta function, va a aparecer la opción New, y dentro de New, en el caso de SQL Server, me dice las distintas opciones que tiene para definir una estructura para crear una función. En el caso de Postgre tenemos una sola opción, y dentro del asistente de Postgre están las distintas opciones para crear funciones dentro de lo que es Postgre. Bueno, por ejemplo, acá tenemos en SQL Server una función del tipo escalar, donde hemos definido un nombre. En este caso ya está creada porque está con alter, ¿no? Pero la función se llama fn-total-turnos. Tenemos los parámetros de entrada. Tenemos que va a devolver la función. En este caso devuelve un entero. Podría ser un tipo day, puede ser un varchar. ¿Qué más? Puede ser un time. O sea, puede ser un boolean, o un bit. Tenemos distintas opciones según el tipo de dato que manejemos, es lo que retorna la función. Después vendrán lo que se llama las instrucciones SQL, que se ejecutan para, digamos, obtener un resultado. Fíjense que utilizamos la declaración de distintas variables de la misma forma que lo hacíamos en los procedimientos almacenados. Yo puedo crear una variable, esa variable, fíjense cómo le paso el valor de una suma de un campo, ¿tá?
En este caso varía en cuanto a procedimientos almacenados porque antes lo igualábamos, arroba result lo pondríamos afuera, en este caso va adentro igualado a la función de agrupación, ¿no? Y bueno, después hay un from de la tabla que viene, después el where de fecha desde a fecha hasta y el estado. Y después tenemos lo que es el return. Siempre en este tipo de funciones escalares hay un return y devuelve el resultado obtenido. ¿Tá? No es difícil lo que es la sintaxis de una función. Bueno, seguimos. Ahora hay que invocarla, pues ya la tenemos creada, hay que invocarla. Depende del tipo de función que hayamos creado, son como nosotros la invocamos. Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos. Función del tipo table se invoca desde from, pasándole los parámetros que hagan necesario o que hacen falta para poder ejecutar la función, ¿no? Y si es un tipo escalar, yo lo hago desde el select. Nombro o llamo a la función, le paso los parámetros y digo de qué tabla en qué tabla voy a ejecutar esa función. ¿Tá? Muchos de los gestores en lo que es funciones escalares necesitan pasarle el entorno a donde está esa función creada. En este caso es dbo o dbo punto el nombre de la función en SQL Server, ¿no? Muy bien, hasta ahí lo que sería el teórico y lo que yo quería darles de lo que es la parte teórica de